Muy buenas noches, estamos de vuelta en el programa Iguales. Comenzamos ya la tertulia sobre la discriminación por orientación o identidad sexual. Según la comunidad médica, se estima que hay más de 10.000 personas trans aquí en España. De todo esto hablaremos ahora mismo, pero primero vamos a presentar a los invitados de hoy. Erika González, activista por los derechos de las personas LGTBI. Muy buenas noches. Buenas noches. Jimmy Morales, activista por los derechos de las personas LGTBI. Muy buenas noches. Buenas noches. Alberto Pérez, activista contra las terapias de conversión de la homosexualidad. Muy buenas noches. Buenas noches, Cristina, ¿qué tal? E Ivonne Santana, responsable de comunicación y prensa del colectivo Gamma. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy todos. Quería empezar hablando sobre el 2020, que es un año especial porque ha sido elegido por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales como el año de la mujer lesbiana, bisexual y transexual, con el lema del feminismo. Y a todo esto quería preguntarles qué opinan sobre la realidad que viven estas mujeres, tanto lesbianas como bisexuales y transexuales. Bueno, lo primero creo que es importante recalcar que hablamos de personas trans, ¿vale? Y el término transexual no se utiliza. Si me permites, empiezo a hablar yo. Este año de mujeres LGBT, lesbianas, bisexuales y trans, el colectivo Gamma, que pertenece a esa federación, también ha acogido ese lema, sororidad y feminismo para transformar. Y bueno, la situación de las mujeres LGBT, pues sufrimos la doble discriminación, ¿no? Por el hecho de ser mujeres y por otro lado por el hecho de ser lesbianas, bisexuales o trans. Son opresiones fruto del sistema patriarcal machista en el que vivimos. Y bueno, en mi caso como bisexual puedo decir que se sigue negando mi orientación en muchos aspectos, ¿no? Yo me enamoré de una mujer, viví una historia increíble y hay gente muy cercana que me ha dicho, no, tú lo que eres una viciosa. Y yo es como, aún queda mucho por trabajar, ¿no? Se han conseguido cosas, pero las discriminaciones que sufren las mujeres LGBT específicamente en cada letra son palpables, ¿no? A día de hoy, no sé tú qué piensas de eso. Sí, además nosotras las mujeres trans pues tenemos muy complicado el conseguir un puesto de trabajo como cualquier mujer cis. Lo más que solemos conseguir son pues para hacer limpiezas de hogares y de escaleras y encima casi todos esos trabajos son pues entre comillas, en negro, ¿no? Sin contrato ni nada. Y luego pues también, ¿no? También el tema de los insultos. Yo he sufrido transfobias y bueno, hay mucho todavía que poner sobre la mesa y bueno, gracias a Dios, nuestra comunidad está muy avanzada a nivel nacional. Pero bueno, estoy contenta de que pase en mi tierra, pero no debería ser así, debería ser en todas las comunidades de España igual. Yo creo que no hace falta ser mujer para darse cuenta, ¿no? de la injusticia. Yo como hombre, pues muchas veces siento vergüenza cómo seguimos funcionando de forma errática como sociedad, ¿no? Y seguimos cayendo en este tipo de discriminaciones. Creo que no hace falta, todos tenemos una madre, todos tenemos una hermana, todos tenemos una sobrina, una prima, entonces es fácil darse cuenta de que todavía queda mucho por hacer, ¿no? Entonces, y me voy a cosas muy sencillas. El otro día leí una imagen en redes sociales que me hizo mucha gracia, que decía, aparecía un hombre y decía, bueno, no te podrás quejar, yo en casa frego los platos y demás, ¿no?
Y decía, claro, eso te convierte en una persona funcional, en un hombre responsable, no en un buen hombre, ¿no? Entonces, son chistes, son cosas, imágenes anecdóticas, pero que reflejan todavía el trabajo y el camino que nos queda por recorrer. Claro, y hay que ver también el tema de que todas las mujeres de por sí sufren la discriminación por ser mujer, y ya de por sí que también tengan otras cosas por las que son discriminadas, ya sea racializadas, ya sea por un estereotipo de cuerpo que tienen que tener, entonces también sufren esa discriminación. Entonces me encanta que este año tenga ese lema porque es dedicado a ellas. Acaba de decir que bueno, te dijeron la broma de eres muy viciosa, tal. ¿Cree que bueno, las personas que les cuesta entender todo este colectivo, les cuesta aún más entender pues a las personas bisexuales antes que a lo mejor a gays o lesbianas que, bueno, solo, por decirlo así, solo tienen un gusto de un sexo, pero los bisexuales tienen los dos? ¿Es más complicado? Yo lo que sí veo es que hasta dentro del propio colectivo, colegas lesbianas me hacen el guiño de tú lo que estás es confundida, tú lo que estás es tal, y en realidad no. A mí yo sé, así que no oriento mi deseo, y me ocurre tanto con hombres como con mujeres. Otra cosa es que tú desde tu perspectiva monosexista, se dice, no seas capaz de entenderlo, pero no significa que no exista, así que no niegues mi realidad porque me hace daño. Bueno, a mí personalmente, amigas trans me han preguntado que cómo es posible que yo, siendo una mujer trans, me gusten las mujeres, ¿vale? Porque mi orientación sexual, yo soy lesbiana, pero no es lo mismo la orientación sexual que la diversidad de género, ¿no? O sea, yo me siento mujer, pero mi orientación sexual es hacia las mujeres. E igual que una mujer cis, es la que nace con su sexo sentido, pues le gusta a una mujer, le gusta a un hombre, o le puede gustar a ambos, pues a nosotros las mujeres trans también, igual, porque somos mujeres. Bueno, hay personas que ya no entienden por qué se debe celebrar en el mes de junio el Día del Orgullo LGTBI. Bueno, muchos piensan que ya se han conseguido cosas en España, que es legal el matrimonio del mismo sexo, o adoptar a bebés para formar una familia, pero realmente todavía faltan un montón de cosas que vosotros pedís, bueno, porque son los derechos que necesitáis como cualquier persona. ¿Por qué creéis que es necesario reivindicar y visibilizar todavía el Día del Orgullo LGTBI? Yo creo que, y me gustaría añadir algo más sobre el punto de antes, además, sí, en la misma línea que compartió la compañera Erika, cuanto al tema del trabajo, ¿no? De si incluso, y esto es reciente, noticia de estos días, todavía se habla de que en nuestro país, en el mismo puesto de trabajo, las mujeres siguen cobrando menos en muchas ocasiones que los hombres, ¿no? Entonces, esto es, en realidad, esto es una noticia nacional, no es una cosa que se está inventando un colectivo en particular, ¿no? Y entonces, yo creo que cuando hablamos del tema de derechos, porque al final estamos hablando de esto, estamos hablando de derechos humanos, no son los derechos particulares, no es el capricho, una imposición de un colectivo en particular, exacto, son derechos humanos. Entonces yo creo que también es súper importante tener claro que estamos hablando de esto, de derechos y de justicia y de igualdad. Yo creo que esto es súper importante. Y en cuanto al tema yo no voy a ser pesimista, no voy a ser el pesimista de la noche. Yo creo que efectivamente, quien quiera mirar para otro lado que lo haga, pero es verdad, como país, como sociedad, hemos avanzado muchísimo y creo que vamos en el buen camino, ¿no? En la buena dirección. Claro que sí que hemos conseguido muchas cosas, ¿no? Pero mira, se me ocurría una cosa ahora mientras mencionabas este punto. Una joven de 17 años se suicida en La Coruña por el acoso que sufría por ser bisexual, 6 de octubre. El otro día. Entonces, evidentemente, vamos en la buena dirección, pero queda trabajo. Pero sigue siendo una realidad. Sigue siendo una realidad y no podemos mirar para otro lado. ¿Alguien quiere añadir algo? Sí, que nosotros reivindicamos el Día del Orgullo Gay porque las personas heterosexuales lo tienen todo hecho, ¿sabes? No han sufrido. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos pues reivindicando que nosotros somos normales, no somos un bicho raro, ¿sabes? Igual que cuando, bueno, esto me imagino que saldrá más adelante, igual que cuando nos dicen que
tenemos que pasar por un psicólogo. Yo no estoy enferma, yo sé lo que soy, ¿sabes? Pues es eso nada más. En este octubre trans que está, a lo que acaba de mencionar, es precisamente que una de las luchas pendientes son las de las personas trans, sus derechos humanos, que todavía no los tienen garantizados, todavía tienen que pasar por un médico para que les diga quiénes son. Cada persona sabe quién es. No, tienen que hormonarse durante 2 años para poder cambiar su sexo registral. A día de hoy eso la ley te pide que te hormones. Cada tránsito es un mundo y faltan todavía derechos, y en este octubre trans es importante visibilizar pues eso, la despatologización, ya que los manuales médicos de trastornos mentales quiten la transexualidad como una enfermedad, porque alguien ve a esta señora enferma, porque yo no. Yo no estoy enferma. Aparte de eso, una cosa que yo no veo lógica es que cuando yo hago mi cambio de nombre en el registro civil, me lo acepten, o sea, aparezca en mi DNI mi nombre femenino, pero después mi identidad es masculina. ¿Por qué? Si cuando me van a ver mi DNI pone Erika Rodríguez González, sexo masculino. Yo creo que esa disonancia, ¿no? Es decir, que haya que se acepte un cambio de nombre, ¿no? en el plano administrativo, y después se pida, se exija que tenga que vivir ese tránsito de 2 años, o sea, esa disonancia entre esas dos realidades, a mí me parece que no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Y por qué en el DNI tiene que haber sexo? Ese es otro Eso también. Esa es muy buena pregunta. Pues imagínate, estas son pequeñas cosas por las que celebramos el orgullo. A mí la gente me dice, no, pero es que ya lo tenéis todo conseguido, ¿para qué lo hacéis? Es como si yo mañana celebro el orgullo hetero y yo, mira, da gracias a que no lo tienes que celebrar. Ya. Porque realmente hay mucha gente que a lo mejor sí que se piensa realmente, porque no conoce la realidad de vuestro colectivo, se piensa realmente que sí que lo tenéis todo conseguido, por esa desinformación que existe en la sociedad. Y hablando de derechos, ¿cuáles son esos derechos principales que todavía seguís queriendo conseguir? La aprobación de la ley estatal LGTBI lleva, como le gusta decir a mi presidenta, muchos años en un cajón, y hay que desempolvarla, revisarla, actualizarla, debatirla y aprobarla. Precisamente, iba a mencionar la ley estatal LGTBI. Sigue siendo necesaria porque hay grandes diferencias entre comunidades autónomas en lo que respecta a estos derechos LGTBI. ¿Creen que no se ha aprobado todavía la ley precisamente por esto, o creen que existen otros motivos por los que todavía no se ha aprobado? Yo creo que es una ley que efectivamente urge sacarla adelante, lleva mucho tiempo ahí aparcada. Creo que vivimos una oportunidad de oro, y no me voy a meter en política, ¿no? Pero creo que vivimos en un momento bastante guay para poder sacar esto adelante, ¿no? Creo que muchas veces cuando tratamos yo creo que la política se va para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Estamos hablando de derechos fundamentales, estamos hablando de igualdad, estamos hablando de justicia, y yo creo que también estamos hablando de felicidad. Entonces creo que cuando hay que ver realmente cuál es la realidad, y en este caso el colectivo trans dentro de las siglas LGTBI han sido pues probablemente las más maltratadas, las más olvidadas, una realidad totalmente desconocida, y yo creo que efectivamente es por donde hay que coger ahora mismo el toro por los cuernos, ¿no? Y sacar este tema adelante. Es que muchas de las mujeres trans, para subsistir, mucha gente dice, no, es que una mujer trans es una prostituta, pero es una prostituta, ¿por qué? Porque no tienen medio para subsistir, no consiguen trabajo, en la sociedad nos tratan totalmente diferente. Entonces, ¿cuál es nuestra única entrada de dinero? Pues la prostitución, por desgracia. Antiguamente se veían abocadas a esa realidad, actualmente estamos un poquito mejor, pero y a mí se me ocurre, por ejemplo, el caso de La Veneno, ¿no? Es decir, esta famosa serie que lleva un par de capítulos, pues refleja, ¿no?, el caso particular de un personaje público, una persona que ya falleció, que nos habla, ¿no?, de una realidad que totalmente es algo muy reciente, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente, sobre todo el tema de la desigualdad entre las comunidades autónomas, creo que no tiene ningún sentido que en Canarias funcionemos de una manera,
que es verdad a la que vanguardia. somos muy afortunados porque afortunados. Canarias ha sido punta de lanza en este sentido, y que Madrid o Valencia o el País Vasco vaya por otro lado. Tiene que haber un criterio común. Está claro. Y bueno, ¿podría contarnos, si se lo saben evidentemente, en qué consiste un poco esa ley? O sea, ¿qué es lo principal que piden, los objetivos? Es bastante, o sea, atiende a muchas realidades dentro del colectivo LGTB, pero por destacar las más importantes se contempla la despatologización trans, la inversión en educación por la diversidad y la sexualidad sana, por decirlo de alguna manera, no me sale el término ahora, empatía sexual. Y bueno, aspectos como derogar las terapias de conversión de la homosexualidad, que aunque hay comunidades, la nuestra no, que las tienen prohibidas en España, es una cuestión que se debería blindar a nivel estatal. Alberto nos puede contar algunas cositas al respecto, sí. ¿Verdad, compi? Sí, yo creo que pasa esto, ¿no? Es decir, creo que al ser un paquete, ¿no? Es decir, porque no es solamente un aspecto, sino que incluye diferentes aspectos, eso hace a veces que sea un poquito complicado sacarla adelante, ¿no? Y uno de los aspectos es este, ¿no? El tema de la prohibición de las terapias de conversión. Las terapias de conversión, para quienes no lo sepan, que supongo que hay mucha gente que es una realidad un poco a veces desconocida, pero las terapias de conversión son prácticas cuyo fundamento es que la homosexualidad no es una condición afectivo-sexual más normal, natural, sino que es el fruto de una desviación, es un trastorno, es una enfermedad, y que con una terapia adecuada puedes reconducirte y convertirte en una persona heterosexual normal, ¿no? Este es el fundamento de este tipo de terapia. Claro, este es el fundamento de este tipo de terapia. Son terapias, esto parece sacado de una película de terror, pero no, efectivamente, este tipo de prácticas siguen ocurriendo, ¿no? Y ha sido una realidad desconocida por mucho tiempo, pero últimamente ha salido en muchos medios de comunicación, pues testimonios, ¿no? Yo soy un caso de eso, ¿no? De si yo soy una persona, yo tengo 28 años, yo descubrí con 14 años que soy gay, y en ese momento pues me puse a buscar información y encontré este tipo de terapias, ¿no? Y en aquel momento, pues por falta de referentes, o sobre todo por miedo, ¿no? Es decir, porque uno dice, ¿por qué uno cree en este tipo de planteamiento? No es que yo sea más bobo que el hijo del vecino, lo que pasa es que en un momento de tu vida en el que sientes miedo, te sientes solo, no sabes qué hacer con lo que te está pasando porque no lo entiendes, pues o sea, agarras cualquier cosa que de alguna manera te brinde un poco una esperanza, ¿no? Y entonces así fue como conocí las terapias de conversión y me sumergí en ese mundo. Evidentemente, pasados los años, no cambia, porque evidentemente no hay nada que curar ni nada que cambiar. Pudiste comprobar de primera mano que no son efectivas. Se puede, ¿no? Lo que pasa es que es esto, efectivamente, parece un tema así anecdótico, pero no nos imaginamos cómo queda la autoestima de una persona que pasa tantos años de su vida pensando o creyendo que está enfermo y buscando una solución para ello. Es decir, ¿cómo queda el autoconcepto, la imagen de esa persona sobre sí mismo? Pues queda gravemente dañado, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo de sanidad y de salir de ahí. Entonces este tipo de terapias siguen ocurriendo aquí en Canarias, ¿vale? Es decir, aquí en Canarias hay colectivos, hay grupos y particulares, incluso, es decir, y estoy hablando de médicos, no estoy hablando de un gurú de no sé qué, estoy hablando de médicos que trabajan en la seguridad social y en sus consultas particulares defienden este tipo de prácticas, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, solamente ahora mismo en nuestro país, en Madrid, Valencia y alguna otra comunidad, hay leyes específicas que prohíben este tipo de prácticas. Pero son leyes autonómicas. Son leyes autonómicas, entonces no tiene ningún sentido. Creo que hace falta que en Canarias haya una ley, pero incluso nos podríamos saltar ese peldaño, y lo que tendría que haber es una ley estatal, que es de lo que estamos hablando, que, entre otras cosas, prohibiera este tipo de prácticas a nivel nacional. No es un capricho a la española. Alemania, en el último trimestre del año pasado, lo acaba de hacer. Alemania aprobó una ley que prohíbe las terapias de conversión en el mes de noviembre de 2019. Hombre, es que sinceramente no creo que sea un capricho eso. Yo sinceramente, cuando he leído la presentación tuya, digo, ¿todavía sigue existiendo eso? O sea, te lo prometo que me queda sorprendida, porque no sabía que todavía se realizaban, no sé, ese tipo de cosas, la verdad. Y gente que gana dinero haciéndolo. Ya. Sí, además yo creo que es esto, es decir, es un tema que tiene que estar recogido en un código penal, porque además tiene que estar tipificado como delito de odio, porque si no está recogido, cuando ocurre este tipo de cosas, la víctima no tiene a dónde recurrir, porque no hay una base legal que te proteja.
Por eso es importante sacar este tema adelante. No es un capricho. Está claro, para la mayor parte de la gente tiene clara que la homosexualidad no es una enfermedad. Pero si no existe esta protección jurídica, esta protección legal, cuando ocurren este tipo de realidades, no hay un marco que te proteja. ¿Y tú al final realizaste alguna de estas terapias? Sí, yo ya te digo, descubrí con 14 años que soy gay, busqué información de lo que me estaba sucediendo y encontré este tipo de terapias y fui una de las personas que estuvo sumergida, primero como una persona que la recibía y después pues también estuve implicado en grupos que promovían este tipo de terapias, ¿no? Entonces, claro, insisto, ahora tengo 28 años, yo empecé en todo esto con 14, entonces hay un proceso de crecimiento y madurez donde te das cuenta de que aquello es un camino sin salida, un callejón sin salida, un camino a ninguna parte, ¿no? No, a ver, personalmente, es entendible que una persona si siente miedo no quiera aceptar lo que le está pasando. Mirar para otro lado. Yo creo que además esto es súper importante, y con esto termino, súper importante sacarlo adelante porque no es solamente, es el mensaje también que estamos dando a los adolescentes que puedan estar atravesando este tipo de episodios, ¿no? Es decir, si sacamos una ley que prohíba este tipo de prácticas, que es la ley estatal LGTBI, el mensaje que estamos dando es que no hay nada que curar, nada que cambiar, no hay nada malo en ti. No, por parte de la educación también un poco enseñar a todas las personas que es algo normal y que cada uno, no sé, que tiene sus gustos y no es una enfermedad. La ley recoge el tema de la educación y te puedo decir simplemente Sara, Pedro, Antonio, Cintia, que pueden parecer nombres aleatorios, pero son nombres de personas, de jóvenes, de alumnos que han sufrido el bullying LGTB-fóbico y personas que han seguido adelante, pero hay personas que se han quedado en el camino. La noticia reciente de esta chica. Entonces en esa ley hay que proteger a ese alumnado que se puede sentir solo, se puede sentir desamparado, y no hay nada peor que uno se sienta solo en un ámbito que debería ser seguro. Y si en un ámbito escolar, que supuestamente es para aprender, para crecer, no te sientes seguro, pues ¿qué podemos esperar que una persona sufra ataque LGTB-fóbico? Entonces, si la ley contempla de que hay que proteger a esas personas por medio de protocolo, por medio de lo que sea, pues no la dejes en el cajón. Estamos hablando de vidas humanas también. No estamos hablando solo de números. No somos números, no somos nombres. No somos un nombre escrito en el papel, somos personas. Y simplemente sufrimos ese acoso, esa humillación, esos insultos, simplemente por desear a una persona de tu mismo sexo o de diferente sexo. Y a todo eso hay que añadir, él por ejemplo lo hizo por su propio pie, pero que encima sean tus familiares los que te metan a hacer las terapias de conversión, eso tiene que ser doloroso, vamos, pero horrible. Te lo digo, mira, yo hace muy poco que he salido, pero yo siempre he tenido la oportunidad de ser Erika, siempre he tenido. Y muchas veces yo pensaba de que lo que yo estaba haciendo no era bien, que yo había nacido chico y chico tenía que ser. Y muchas veces me deshacía de todo mi material que yo tenía y me sentía horrible. Y le comentaba ayer a Ivonne de que a los 3 días pasaba por delante de un escaparate y veía un vestido que me gustaba, entraba y me lo compraba. O sea que nosotros sabemos lo que somos, nadie nos tiene que decir, ni tenemos que pasar por un médico ni nada, porque nada va a cambiar. Yo por mucho que lo intenté, no, y eso que yo no estuve en terapia, ¿sabes? Y lo pasaba mal, yo me he intentado suicidar en 6 veces. Y, o sea, pues yo me imagino lo que es pasar por una situación como la que pasó a él. Bueno, hace poco hace nada hemos conocido a Alba, Alba, que encantadora, la secretaria de la Junta Directiva del colectivo Gamma, y ella nos estuvo contando un poco pues las actividades y los eventos que se realizó, como has dicho, en el octubre trans, y también hablamos un poco por la lucha de la despatologización trans
Y a raíz de lo que dices, le leí una estadística que decía que 25 millones de personas en todo el mundo son personas trans, no se sienten identificadas con el sexo biológico, y de esas 25 el 60% sufre depresión. Yo la tengo. Y diagnosticada además. Entonces, como protagonistas en tu caso, o activistas, ¿qué opinan de todo esto? Nosotras llevamos un ratito hablando, ¿verdad? ¿Y tú me ves a mí enferma? No, obviamente. Pues creo que la respuesta queda contestada, ¿no? Eso no tiene por qué seguir adelante, eso tiene que salir ya de la normativa, y no necesitamos de ningún médico que nos diga si somos o no somos mujeres. Sí que es verdad que el único médico que necesitamos es el endocrino, que encima nos están castrando, pero bueno, porque muchas de nosotras lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida, que es autohormonarnos, y no, eso sí que no se debe. Pero por lo demás no tenemos que pasar por un psiquiatra, por un psicólogo y por un endocrino para que nos dé la autorización para cambiar nuestro nombre, ¿sabes? Incluso a mí me gustaría, porque por ejemplo esto que acabas de mencionar, lo del tema de las personas trans que se han autohormonado, es decir, eso es lo que habla al final de un fracaso como sociedad, que no hemos sabido acompañar este tipo de realidades individuales, ¿no? Sino que no creo que sea, decir, al final de lo que estamos hablando no es otra cosa que homofobia. Es homofobia, ¿no? Es decir, al final es la forma que tenemos muchas veces de funcionar, y los mensajes que estamos transmitiendo, efectivamente, al final hace que muchas personas se desarrollen con una idea equivocada sobre sí mismas. Entonces, el daño está en cómo la sociedad te percibe, en cómo la sociedad se relaciona contigo, no en tu realidad, no en ti por ser gay, no en ti por ser transexual o por ti por ser bisexual. Creo que el problema está en la sociedad. Por eso es súper importante legislar, pero también es importante el tema de la educación en valores. Efectivamente, yo por ejemplo en mi caso, yo fui la persona que yo personalmente me metí en este tipo de terapias, a mí nadie me obligó, yo siempre he contado con el apoyo de mis padres, siempre en aquello lo que se los he permitido, porque yo he sido muy autodidacta en muchas cosas, y entonces yo solo me metí en este tipo de cosas, pero siempre he contado con el apoyo de ellos. Pero creo que es importante esto, que todavía hay familias en las que este tipo de historias no son bien entendidas, y entonces creo que muchas veces podemos tener la tentación de que esto es un tema más, no, esto los entes europeos, ¿no? O a nivel nacional. No, yo creo que desde casa, desde la comunidad autónoma y desde España hacia Europa y hacia el mundo, tenemos la responsabilidad de hacer un mundo más justo y más cómodo, más amable para todos. Para todas las personas. Sí, porque yo no he tenido que pasar por un médico para que me diga que yo soy mujer. Yo hace 3 años estaba casado, convivía con mi esposa y yo me sentía mujer, ¿sabes? Yo me sentía mujer. De hecho, cuando ella se enteró, me dijo, ahora entiendo por qué eras tan delicado conmigo, ¿sabes? Porque una siente lo que es, esté donde esté. Yo no necesito maquillarme para sentirme mujer, no necesito ponerme una falda, ¿me entiendes? Somos lo que somos y no necesitamos a nadie que nos diga qué somos. Según, ¿quieres hablar? No. Vale, pensaba que quieres hablar. Según los datos facilitados por el Ministerio de Interior, con respecto a los delitos de odio, en 2019 en España se registraron 278 casos contrastados de ataques, insultos o vejaciones por la orientación o la identidad sexual de una persona, y concretamente aquí en Canarias solo se registraron 14, pero sí que es verdad que la realidad es que evidentemente muchas personas no denuncian este tipo de casos. ¿Ustedes han sufrido en alguna ocasión un tipo de discriminación, de delito de odio, algún ataque? Yo sí, yo estuve 2 años y medio de baja por depresión, y cuando me incorporé a mi puesto de trabajo ya me incorporé como Erika, y mi compañero me dijo que yo no tenía que ir vestido de mujer al trabajo. Entonces, que él iba a mandar un mail a nuestro jefe para comentarle la situación, y yo le dije, bueno, mándale el mail, pero yo voy a ser más rápida que tú y lo voy a llamar por teléfono y voy a hablar con él. Entonces, gracias a Dios, con la ayuda del colectivo Gamma, que me puso
a mi disposición una abogada, pues se pudo solucionar, llegamos a un acuerdo, pero ese compañero me hizo transfobia durante todo el tiempo que duré en el trabajo, porque después me marché. ¿Y cómo has sido capaz de superar esto? Eso lo superas con fuerza y sintiendo todo lo que tú eres, ¿sabes? Que siéndote fuerte. Pero sí que es verdad que al principio te duele mucho. Yo llegué a lágrima viva al colectivo Gamma y me sentí francamente mal, la verdad. ¿Y qué consejos le darían a una persona que o los ha sufrido pero no ha sido capaz de superarlo o lo está sufriendo en este momento? No, lo único que se le puede decir es que por suerte tenemos espacios donde nos ayudan, donde nos ponen todos los servicios necesarios. En mi caso fue el colectivo Gamma y hay que denunciar, no tenemos que quedarnos callados, porque si nos quedamos calladas no es solamente nosotras, se perjudica a él, se perjudica a ella y lo perjudico a él. Entonces tenemos que dar la cara y ser fuertes. Jimmy, ¿tú querías contar algo? Sí, a ver, es que yo podría decir, tú dices que digamos una, pero es que directamente han sufrido muchas, yo he sufrido muchas. Al punto de estar con mi pareja, la gente mirarnos mal o directamente una señora decirnos que por qué hacemos eso delante de niños. El que directamente tenga que estar constantemente con cuidado por si me agreden, porque he sufrido también amenazas de por qué no te quitas la vida, no vales nada, eres un, malamente dicho, muerde, tal. Y han sido muchas cosas que primero te marcan psicológicamente y te lo puedes llegar incluso a interiorizar y te lo puedes llegar a creer. No he llegado nunca al punto de que me han golpeado, pero sí he tenido ese miedo de que lo vayan a hacer, porque es que ya directamente me decían cosas como: deja que te coja en la calle, maricón de mierda, que si esto, que si lo otro. Y claro, son cosas que tú ya después, hasta le decía a mi madre, me inventaba enfermedades, en plan de no, estoy muy mal, no quiero ir a clase por miedo. Entonces, claro, te podría decir una, pero es que han sido muchísimas. Como dice la compañera, yo gracias a Dios tuve mucha fuerza de voluntad también. Y te digo, fue cuando empecé, por medio de un amigo, descubrí que Gamma existía, porque ni siquiera sabía que existía. Había un espacio para jóvenes, que fue por donde yo inicié Gamma, y siempre estaré eternamente agradecido a Gamma de que esté ahí luchando por todos nuestros derechos y de crear un espacio seguro para todos. Yo me sentí muy seguro allí dentro. Empecé con el grupo Juvenis, que es el grupo joven de Gamma, y ha sido un avance en mi trayectoria, en el que he avanzado, me he fortalecido psicológicamente, socialmente, y me he sentido seguro teniendo también a otra gente igual, ¿sabes? Compartir vivencias personales que son muy parecidas a las que uno sufre. Si yo tuviera que darle un consejo a alguien, es eso. Primero, la ayuda familiar. Tus padres van a estar ahí siempre. La ayuda de tus amigos. Y si puedes buscar grupos de apoyo que tengan tus vivencias y puedas compartirla con ellos y todo, y tengas un espacio seguro, pues es lo mejor que puedes hacer. Para terminar, les quería pedir una breve conclusión en la que podéis destacar algo de lo que hemos hablado o un consejo que le podéis dar a las personas del colectivo, como quieran. Empezamos por él. No, que empiece Ivonne. Ah, Ivonne, ¿qué pasa? Yo, haciendo así un barrido, también se me acordaba, yo creo que este tipo de datos son datos que reflejan muy bien dónde estamos. Agresión homofóbica en Puerto de la Cruz, aquí en la isla vecina, en Tenerife, del día 2 de octubre del año 2020. Maricones de mierda, ¿no? Era uno de los gritos que se daba. Yo creo que efectivamente, ¿no? Decir este tipo de cosas, pues evidentemente hacen mucho daño a las personas,
preguntabas, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede superar? Yo incluso me atrevo a decir, y es que se supera, ¿no? Es decir, porque es que realmente es bueno pues darnos cuenta de que sí, de que hay personas que salen o salimos adelante, pero efectivamente hay gente que no consigue salir adelante, ¿no? Y yo creo que el mensaje positivo sería que la gente sea capaz de creer en sí misma, de creer en sí mismo, de que se puede salir adelante, el trauma se supera y que nos dé al resto la oportunidad de conocerles tal y como son. Ivonne, muy breve, ¿vale? Sí, nada, simplemente a todas las personas LGTB que nos vean y tengan algún tipo de miedo, algún tipo de problema, recordarles que el colectivo Gamá tiene atención social, psicológica, laboral, nuestra compañera Angie, jurídica, y que no duden en contactarnos en las redes sociales y en los teléfonos, que estamos ahí para todas ustedes. Yo podría decir eso, que yo en su momento me pensé que estaba solo y no. Descubrí por medio de Gamá que no estamos solos y siempre van a haber gente ahí que te va a ayudar y te va a apoyar en todo lo que puedan. Pues yo he tenido la suerte de que mi familia me han apoyado todos y eso me ha ayudado muchísimo. Yo voy por la calle con la cabeza bien alta y no como antes, que antes iba cabizbajo, ahora no, ahora soy yo y soy plena. Eso es lo importante. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Creo que es una realidad muy importante de que todo el mundo debería de conocer bien y tener toda la información para realmente darse cuenta de que, no sé, es más importante de lo que a lo mejor hay gente que se piensa. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y muchísimas gracias a ustedes por estar aquí un día más. Les esperamos el próximo lunes a las 9 de la noche aquí en el programa Iguales.